Bueno, hola chicos, este video lo grabamos para explicar un poquito más acerca de la independencia, que es el tema que vimos esta semana. Nosotros mandamos esta semana un video, como siempre, explicando todo lo que tiene que ver con las actividades y bueno, y como siempre trabajamos con el video de Samba, ¿no? Pero bueno, la idea de este video es profundizar un poco, aprender un poco más, entender un poco más todo lo que pasó en todo ese proceso. Y ahí hay una palabra importante, proceso. Proceso es una palabra medio difícil que lo usan más vale los chicos de segundo ciclo o de secundaria. Nosotros vamos a decir camino. ¿Por qué camino? Porque no podemos hablar de una independencia de un día para el otro, sino que fue un camino que fueron muchos años y participaron muchísimas personas. Entonces vamos a hablar de camino a la independencia. Y para eso vamos a tener que hablar de cosas que pasaron antes y tal vez hasta mencionar algunas cosas que van a pasar después. ¿Bien? Así que en este video vamos a hablar también sobre otras cosas, no solo sobre el Congreso de Tucumán, que también lo vamos a hablar. Eso por un lado. Por otro lado, algo importante para entender todo esto que estamos viendo es que son cosas que pasaron hace cientos de años. ¿Bien? No pasaron hace poco, ocurrieron hace 200, 300 años. Y las personas que participaron no sabían qué iba a pasar después. O sea, Belgrano, por ejemplo, que lo trabajamos tanto este año, no sabía que iba a haber un país que se iba a llamar Argentina. No estaba en sus planes, él no lo sabía. Entonces, eso es importante para entender que muchas de las cosas que hacían estas personas las hacían en su época. No sabían qué iba a pasar después. Y en ese sentido también cambiaban de opinión. Por ejemplo, Belgrano por mucho tiempo pensaba que era importante seguir formando parte de España, por ejemplo. Años después cambió de opinión, por ejemplo Belgrano, entre otras personas, ¿no? Bien, otra cuestión que es importante para entender todo lo que tenga que ver con historia es que todas estas personas tenían diferencias. Hay una palabra que va a aparecer después, vamos a usar la palabra diferencias nosotros, pero hay una palabra que es conflicto. Todas estas personas tenían diferencias entre sí por lo que pensaban. Todas pensaban diferente, algunos pensaban parecido. Por ejemplo, en la actividad que vimos hace poco de Belgrano, también trabajamos a Güemes. ¿Por qué a Güemes? Porque Güemes pensaba de forma parecida a Belgrano y había una actividad que iba en ese sentido. Entender que formaban parte de una misma forma de pensar. Y finalmente, algo que es muy importante tener en cuenta para entender estas cosas es que no había ni buenos ni malos. Sería un error decir Belgrano era bueno, el rey era malo. En realidad eran personas de su época que pensaban de manera diferente. Terminó ganando, entre comillas, ganando, por así decirlo, una forma de pensar que fue la de las personas que querían la independencia. Todas estas cosas son importantes para entender, por ejemplo, los capítulos de Samba. Los capítulos de Samba son muy divertidos y son muy dinámicos para entender estas cosas porque nos van como relatando la historia y la hacen divertida, con música, con más colores, con dibujos. Pero hay que tener en cuenta que todas esas cosas pasaron hace mucho tiempo y que esas personas fueron cambiando su forma de pensar y fueron pasando muchas cosas. No pasó todo en 20 minutos como en el capítulo de Samba. Entonces ahora vamos a pasar a ver algunas imágenes para entender lo que fue la independencia. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta para hablar acerca de la independencia es todo lo que pasaba antes. Este mapa que ven ahí es el mapa que había en América del Sur más o menos hace 300 años, más o menos. Lo que está en amarillo es el virreinato del Río de la Plata, que es donde actualmente está el territorio de lo que es Argentina. Mejor dicho, ahí estaba el territorio de lo que actualmente es Argentina. Ese personaje tan simpático que se ve ahí abajo es Carlos III, es el rey de España en ese momento. No le vamos a dar mucha atención en este momento. Bueno, en esa época gobernaba en esta parte del mundo el rey de España. Como el rey estaba en Europa, no podía venir a vivir acá, mandaba a una persona que lo represente, una persona que él elegía, que era el virrey. El virrey era algo así como un rey más chico. El virrey gobernaba en lo que es el virreinato. Entonces nosotros acá en el virreinato del Río de la Plata teníamos un virrey. Bien. Ustedes recordarán que cuando hablamos de 25 de mayo vimos estas imágenes del capítulo de Samba. El que está ahí en España, que está con la banderita española en la mano, es el rey de España en ese momento, Fernando VII,
y el que está con la espada en la mano es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un emperador francés que conquistó la mayor parte de Europa en esa época y que al conquistar todos estos países sacó a los reyes de esos países. Eso fue lo que pasó en España. Si vemos esas tres imágenes, tenemos primero a la izquierda a Napoleón en Francia, está como bailando. En el medio ya lo tenemos a Fernando VII prisionero. Napoleón mete preso al rey de España y pone en su lugar a su hermano, que lo vemos ahí a la derecha, que se llamaba José. Lo pone como rey. Un rey falso, digamos, porque ni siquiera era español, era francés. Cuando se enteran de esto en España, los españoles empiezan a levantarse en contra de Napoleón. No están de acuerdo con eso, quieren que vuelva su rey. Y la noticia llega a América, puntualmente a lo que ahora es Buenos Aires. ¿Qué pasa en Buenos Aires cuando sucede eso? Lo que sucede es que en Buenos Aires la gente decide formar una junta de gobierno, esto pasó en 1810, decide formar una junta de gobierno para gobernar en nombre del rey. ¿Qué quiere decir esto? En España estaba Napoleón, que había sacado al rey. Entonces la gente de Buenos Aires dice que va a gobernar, pero en nombre del rey, que lo hacen porque el rey no está. Y de ahí, de a poquito, la gente empieza a pensar que se pueden gobernar a sí mismos, que no hace falta un virrey, que pueden gobernar las personas de ese lugar sin necesidad que el rey esté todo el tiempo diciéndoles qué tienen que hacer. Va a haber gente que piensa diferente en esta etapa. Va a haber gente que piensa que el virrey tiene que volver y va a haber gente que piensa que la gente acá se tiene que gobernar a sí misma, que pueden elegir gobernantes y otras cosas. Entre los que piensan que se pueden gobernar solos está Belgrano, está Moreno, está Castelli y todas esas personas que vemos ahí en el centro. Está Paso, que lo vemos allá a la izquierda. Y entre los que piensan que todavía deberíamos seguir formando parte de España, está por ejemplo Saavedra, por ejemplo. Pasa el tiempo y la primera junta gobierna lo que hoy es parte de la Argentina, desde Buenos Aires. Y quieren llevar esas ideas a otras partes de América. Entonces empiezan a crear campañas auxiliadoras. Una campaña auxiliadora era cuando se enviaba a un miembro de la Junta, a uno de estos personajes, se los mandaba a una parte donde todavía no haya llegado la revolución o esas ideas de la revolución. Uno de los que fueron enviados al norte de la Argentina fue Belgrano. Belgrano es enviado al norte y lo ponen al frente del ejército. Si bien él no era militar, era abogado, y en una de esas campañas militares crea la bandera en 1812. Belgrano era una persona que aportó en todas las etapas de la historia de nuestro país, de las primeras etapas, mejor dicho, y fue muy importante no solo por haber creado la bandera, sino porque tuvo una participación destacada en las invasiones inglesas, que fueron antes de la Revolución, en la Revolución de Mayo y posteriormente en la Independencia. Pasan los años y lo que sucede es que Napoleón, que había conquistado todos estos países, es derrotado. Finalmente todos sus enemigos se juntan, todos los reyes, y arman un ejército más grande que el de Napoleón, y le ganan. Entonces a Napoleón lo sacan de todos los reinos, digamos. Napoleón había conquistado un montón de reinos. Era rey de España, rey de Francia, rey de Italia, un montón de países que manejaba él como emperador. Cuando Napoleón es derrotado, vuelven los reyes a sus respectivos países, cada uno a su trono. Ahí vemos en esa figura que ya está Fernando VII atrás, como intentando agarrarle el trono a Napoleón. Bueno, Fernando VII vuelve al trono. Vuelve al trono y se entera, ya lo sabía, de que, por ejemplo, en Buenos Aires y en otras partes de América había juntas que estaban gobernándose a sí mismos, que estaban gobernando solos. Eso, por supuesto, al rey no le gusta. Él quiere recuperar todos los terrenos y todos los territorios y colonias que eran de él antes de estar prisionero. Y empieza a mandar ejércitos y a otros militares a América para hacer la guerra contra los que querían gobernarse solos. Ahí va a aparecer la figura de José Gervasio Artigas, que recomiendo mucho ver la parte del video de Samba en la que aparece José Gervasio Artigas en la Samba, la excursión a la casa de Tucumán.
porque ahí explica muy bien cuál era el pensamiento de Artigas. Artigas era un líder de lo que hoy es Uruguay, en esa época se llamaba la Banda Oriental, que quiere la independencia, quiere que la gente se gobierne sola, que no dependan de España. Y crea como un grupo de pueblos que quieren ser libres. Y le pone Liga de los Pueblos Libres. Liga, como las ligas de fútbol, que hay un montón de equipos, bueno, acá había un montón de pueblos. Él se llamaba Liga de los Pueblos Libres. No lo pensemos como un país, porque todavía no era un país. Era como un grupo de pueblos que querían ser libres. Entonces él le pone Liga de los Pueblos Libres. Dentro de esa Liga de los Pueblos Libres van a estar provincias que actualmente forman parte de Argentina. Acá Argentina, recordemos, todavía no existía, falta un montón. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe y Corrientes formaban parte de la Liga de los Pueblos Libres. Y también todo lo que hoy es Uruguay. ¿Qué pasa? Artigas tiene muchos problemas con Buenos Aires, con la junta que gobierna en Buenos Aires, porque él no quiere que Buenos Aires sea el centro de los nuevos pueblos libres. Él quiere que todos los pueblos valgan lo mismo, que todos puedan decidir por sí mismos. Y ahí la gente en Buenos Aires eso mucho no le gustaba, porque querían tener el control ellos. Entonces, ese es un problema entre Artigas y Buenos Aires. Van a tener muchos problemas y con el tiempo, a medida que vaya pasando el tiempo, que falta mucho, eso va a llevar a que se cree otro país, que es Uruguay. Finalmente, en 1816, miren todo el tiempo que pasó, 6 años después de la Revolución del Cabildo, de mayo de 1810, se decide que se va a hacer un congreso es como una reunión, un congreso en la provincia de Tucumán, y que van a ver si ahí pueden también ser libres, como hizo Artigas un año antes con la Liga de los Pueblos Libres. ¿Por qué lo hacen este año? ¿Por qué no antes? Bueno, antes ya lo habían intentado. En 1813 hicieron una asamblea que iba supuestamente a declarar la independencia, a decir que todos estos pueblos son libres, pero no funcionó. Sí hizo otras cosas esa asamblea que lo vamos a ver más adelante. Pero en 1816 estaban muy apurados, porque tenían miedo de que el rey venga a reclamar Buenos Aires y todos los pueblos que se estaban liberando. Y también porque Buenos Aires tenía miedo de que más provincias se sumen a la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Entonces, rápidamente se reúnen en Tucumán para definir si pueden liberarse de España. Ahí aparece otra vez la figura de Belgrano, siempre presente. Belgrano fue muy importante en este congreso, porque él quería en realidad que la Liga de los Pueblos Libres los que estaban participando en el Congreso de Tucumán se unan. No lo logró, pero también otro dato es que Belgrano quería que hubiera un rey en este nuevo país. Quería que hubiera un rey inca, un rey de los pueblos originarios, porque tenía la idea de que esa manera iba a sumar a los pueblos originarios a este nuevo posible país. Y también porque eso es lo que estaba pasando en Europa. En Europa habían vuelto los reyes, entonces él pensaba, bueno, tengamos un rey. Eso no funcionó. Si bien Güemes y San Martín estaban de acuerdo con él, no funcionó. Finalmente, el 9 de julio de 1816, después de 4 meses de estar reunidos, no es que fue de un día para el otro, se declara la independencia. Se crea una nueva unión de países, todavía no es un país, perdón, una unión de pueblos, todavía no es un país, que se llama Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué digo que todavía no es un país? Porque en realidad lo que pasó ahí fue que todos los pueblos que querían ser libres, algunos inclusive pueblos que no formaban parte de lo que hoy es Argentina, por ejemplo, pueblos que formaban parte de Bolivia, mandaron a sus representantes a esta casa de Tucumán para declarar que todos querían ser libres juntos. Y ahí crearon las Provincias Unidas del Río de la Plata. E hicieron esta declaración de la independencia, que era un papel básicamente, donde escribían que ellos van a ser libres, que ya no van a depender de España ni de ningún otro país, que van a tener derechos propios, que van a hacerse de una moneda propia, de un escudo que ya existía y de otros derechos que tenían como Provincias Unidas. Esta declaración, recomiendo ver el capítulo de Zamba nuevamente, a la casa de Tucumán. Aparece una canción que es un rap, que está muy bueno, donde aparece la declaración de la independencia cantada.
y está buena para entenderla. 9 de julio de 1816 se declaran la independencia de estas provincias unidas del Río de la Plata, no de Argentina. Argentina todavía no existe, falta mucho tiempo para que hablemos de Argentina. Bueno, ahí tenemos la imagen de algunos de los congresales, entre ellos destacado Paso en el medio, que fue el que llamó a todos los representantes a decir queremos ser libres. Fue muy importante. Y por último, y para ir adelantando un poco también, algo que va a quedar de este Congreso de las Provincias Unidas de 1816 es que va a haber muchas diferencias, porque vamos a tener diferencias entre las personas de las provincias y las personas de Buenos Aires. Las personas de Buenos Aires, que sería ese hombrecito de galera que está a la derecha, querían que todo el poder esté en Buenos Aires, que Buenos Aires tome todas las decisiones en las Provincias Unidas. En cambio, las personas de las provincias querían que todas las provincias tomen decisiones. Esas diferencias con el tiempo van a llevar a nuevos conflictos y a nuevas peleas que van a ver más adelante en la escuela, en otros grados, y con el tiempo se va a ir formando lo que hoy conocemos como la República Argentina. Bueno, espero que esta explicación les haya servido. Como siempre les recuerdo que en el canal de YouTube están todas las clases. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver una clase de hace un mes o 2 meses, está en el canal, pueden verlo, pueden visitarlo, que pueden mandarme sus dudas o consultas también a las seños, por mail, por Hangouts, que nos seguimos encontrando a través de Zoom. Esperamos que les haya servido el video y quedamos a disposición para cualquier duda o consulta que tengan. Un abrazo para todos.